Bueno, la clase de hoy vamos a ver en la primera hora todo lo que tenga que ver con programación modular y en la segunda hora veremos tipos abstractos de datos. Entonces, ¿qué es esto de la programación modular? Estas transparencias, por cierto, son las que hay en el aula virtual en el apartado de recursos. Entonces, la programación modular consiste en dividir un fichero de código que se ha hecho tremendamente grande a base de ir programando y añadiendo funciones y código, en dividir eso en diferentes ficheros para hacer que una misma aplicación se componga de varios ficheros diferentes. El objetivo es hacer que nuestros programas sean, como pone aquí, más legibles, más manejables, pero la programación modular es una técnica de ingeniería del software que se desarrolla no solamente con ese objetivo, sino con otros objetivos. Mirad lo siguiente. Si vosotros estáis trabajando en vuestro proyecto y vuestro proyecto tiene un fichero de main.c de 100 líneas, luego 200, luego 500, luego 1000 líneas, llega un momento en que incluso a vosotros mismos os cuesta trabajo encontrar dónde están las diferentes partes, subiendo para arriba y para abajo con el ratón, con el editor, ¿verdad? Pero si estuvierais trabajando en equipo, con varias personas, ¿cómo podríais estar trabajando ese equipo de personas si solo hubiera un fichero? No podéis estar editando el mismo fichero al mismo tiempo todos, ¿vale? Se puede hacer técnicamente, hay algunas soluciones, pero no es lo mejor del mundo. Sin embargo, si cogemos ese fichero y somos capaces de encontrar trozos de código, grupos de funciones, por ejemplo, que se dediquen a lo mismo, a trabajar en el mismo área, y cogemos esas funciones y las sacamos a otro fichero, creamos un módulo independiente que se dedica solo a ese tema y en ese fichero aparte podría trabajar otra persona. Entonces la programación modular, como digo, tiene muchas ventajas. Te permite trabajar en equipo más fácilmente, te permite hacer más manejable y más legible el programa, te facilita la depuración del programa, porque si yo he conseguido que un módulo funcione bien y ya lo tengo garantizado que funciona bien y de pronto mi aplicación funciona mal, hay muy pocas probabilidades de que el problema esté en ese módulo. Lo que puedo hacer es mirar en otros módulos a ver dónde hay un problema. Pero ese módulo que ya está cerrado, en principio está bien. Es decir, aumenta lo que es la fiabilidad de la aplicación y también la reusabilidad. Si yo estoy haciendo mi aplicación y de pronto consigo sacar un factor común, una serie de funciones que trabajan con vectores, por ejemplo, y las saco a un módulo aparte, ese módulo lo usaré en mi aplicación, pero es posible que lo pueda usar también en múltiples otras aplicaciones. Entonces facilito la reusabilidad. Si dejo el código entremezclado, el de manejo de los vectores, con todo el programa principal, no voy a poder reutilizarlo, salvo que vaya al código fuente, copie y pegue, y eso es bastante probable que me genere errores. ¿Bien? Entonces, esta es la teoría de la programación modular. Como todo en la ingeniería del software, es algo que si no se tiene experiencia es difícil reconocer que realmente nos va a ayudar, por mucho que yo os cuente estos ejemplos, hasta que no hayáis trabajado durante años y con otras personas en desarrollos grandes, no le veréis la utilidad de verdad a este tipo de técnicas. Pero con un poco de fe creo que podemos estar de acuerdo en que es positivo. Entonces, si tenemos la idea más o menos clara de qué es un módulo, una parte de código independiente que se dedica a un área concreta, vamos a ver cómo hacer programación modular en C. Entonces, para verlo, yo traigo aquí ya escrito un pequeño programa, bastante pequeño, para que se pueda ver de un vistazo, que es un programa en el que se hacen operaciones con aritmética de números naturales. Entonces yo quería hacer una resta y una división y bueno, he sido muy ambicioso y me he hecho una función para sumar naturales, una función para restar naturales, una para multiplicar y otra para dividir, y de hecho he dado un nuevo nombre a los enteros sin signo o a los enteros, si esto os parece menos raro. Le he dado un nuevo nombre que es natural y lo utilizo en las funciones, ¿vale? Para que esta parte del código se vea muy claro que estoy trabajando con naturales.
Entonces, el programa este creo que se entiende, ¿verdad? Con este programa no tenéis ningún problema. Lo que yo quiero ahora es hacer programación modular a partir de aquí. Entonces, aquí imaginad que yo tuviera esto mismo que tengo con naturales, pero con reales, con números complejos, porque voy a hacer más operaciones en mi programa. Por aquí tendría más código. Yo cojo y veo que esta parte del código que trata con números naturales me parece que es homogénea, que está toda bien compactada, y esto es lo que voy a sacar fuera de este fichero para crear un módulo. Entonces, ¿cómo creo un módulo en C? Bueno, pues para crear un módulo en C necesito crear dos ficheros. Voy a la consola, estoy aquí, sí. No sé si los tengo creados, no. Voy a crear un fichero que se va a llamar naturales.h, sí, y un fichero que se va a llamar naturales.c, ¿vale? Y los voy a editar los dos. El módulo se va a llamar naturales. ¿Por qué? Porque va a trabajar con operaciones que afectan a los números naturales. Y si el módulo se llama naturales, haré un fichero .c para poner todo el código y un fichero .h al que voy a llamar siempre fichero de cabecera. ¿Qué pongo en cada fichero? Bueno, en principio me llevo todo el código de las funciones al fichero que se llama naturales.c y me voy a llevar lo que es el nuevo alias de entero a la palabra natural, me lo llevo al fichero .h. Y en el fichero .h, repito, el fichero de cabecera del módulo, voy a poner, además de esto, las cabeceras de todas las funciones, las declaraciones de todas las funciones. ¿Qué son las cabeceras o declaraciones de las funciones? Esta parte de aquí. Solamente. Es la que dice el nombre, lo que devuelve y los parámetros que tiene. Y las pongo con un punto y coma. ¿Vale? Estoy creando entonces dos ficheros. Un fichero .c con todo el código y un fichero .h que solo lleva declaraciones. ¿Vale? No lleva el cuerpo de las funciones. Bien. Con esto, si lo guardo todo, en principio tendría hecho el módulo naturales. Pero hay algunos detalles que necesito añadir para que esto pueda compilar bien. El primer detalle. Fijaos que he separado en el .h las declaraciones, incluida la de la palabra natural, que es un renombrado de entero. Pero en el módulo C uso la palabra natural. Ahora ya no tengo aquí esa declaración de lo que es natural y no tiene sentido repetir declaraciones. De hecho es un error repetir declaraciones, un error de compilación. Entonces lo que voy a hacer es incluir el fichero naturales.h. ¿Vale? Fijaos que esto de include ya lo hemos usado otras veces, lo hemos puesto en main muchas veces. Pero ahora lo estoy poniendo con comillas dobles, no con menor que mayor que. Eso significa que el compilador debe buscar el fichero naturales.h en el mismo sitio donde estamos compilando los otros ficheros. Mientras que cuando lo pongo con menor que mayor que, lo va a buscar en las carpetas del sistema. ¿Vale? Entonces ya tengo mi fichero de código del módulo con todas las operaciones hechas y además, como he incluido naturales.h, también tendré la definición de la palabra natural como si fuera un entero. Con lo cual, este trozo de código sí que se puede compilar. ¿De acuerdo? Al hacer include, todo el fichero este entero se coloca aquí. Entonces es como si yo cogiera todo esto y lo pegara aquí sobreescribiendo el include. Y esto, que parece que podría ser un error porque tengo dos veces puestas las funciones, no es un error en C. Esto es la declaración de la función y esto es la definición de la función. Se puede hacer así en C y es el equivalente a lo que se hace en Pascal con la directiva forward, que no sé si habéis visto alguna vez
No, ¿verdad? Pues la directiva forward de Pascal o la separación entre declaración y definición de funciones en C nos sirve para hacer cosas como esta. Si yo tengo una función f que usa una función g, ¿dónde pongo la función g? ¿Dónde la pondríais? ¿Aquí o arriba? Arriba, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la función g también usa la función f? Para romper este bucle existe en Pascal el forward. Entonces, aquí delante dice que f va a estar más adelante con forward. En C lo que te permite C es poner aquí f diciendo que existe una función que se llama f que devuelve cierto tipo, que espera ciertos tipos como parámetros, pero todavía no está el código aquí. Por eso, si yo no usara include, sino que si yo pongo esto en lugar de usar include, no es un error. Estoy poniendo las cabeceras de las funciones y luego su código. No hay una duplicidad. Esto, como decía, lo reemplazamos por include. ¿Vale? Entonces tengo lo que es el fichero .c de mi módulo, ya lo tengo terminado. El fichero .h está terminado, casi terminado, pero de momento nos va a funcionar. Perdón, eso sí, no está bien. De momento nos va a funcionar. Después, perdón, un punto y coma, sí. Vamos a dejarlo para ver el error que produce esto, que es muy interesante, pero sabemos que falta. Aparte del punto y coma, me falta una cosa que contaremos después. Nos vamos a main y todo el código que hemos quitado ya no lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos para volver a poder usar lo que hemos quitado? Include naturales.h. Si incluimos aquí el fichero naturales.h, tendremos todo esto. Pero el código no lo tenemos. El código está en el otro fichero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que compilar cada módulo por separado. Y después, cuando están compilados, se unen todos en lo que se llama el proceso del linkado, o ligadura, sería en español. ¿Cómo hacemos eso con el compilador? Bueno, si estamos con CodeBlock, lo hacemos usando un proyecto. Y en el proyecto añadimos todos los ficheros que queramos. Y cuando le das a compilar, él se encarga de hacerlo todo. Si estamos en la línea de comandos, lo que hay que hacer es decirle al compilador que haga todo lo que tiene que hacer. Entonces yo quiero compilar usando el estándar C99, quiero generar el fichero test, ¿a partir de qué fichero fuente? De main.c y naturales.c. Entonces el compilador va a coger los dos ficheros .c, los va a compilar por separado y cuando estén compilados los va a ligar generando un único fichero ejecutable que se llamará test. ¿Vale? Claro, cuando lee el fichero main.c, menos mal que tenemos el include naturales, porque si no, no podríamos declarar las variables de tipo natural. ¿Bien? Ni llamar a la función resta o a la función divide, porque no existirían en ningún sitio. Pero como tenemos el include, pues esto le dice a C que efectivamente la palabra natural es entero y que las funciones estas deben existir en alguna parte. Todavía no se sabe dónde, pero deben existir con esta forma. Y en esa etapa el compilador le vale. Cuando termina de compilar main.c, compila naturales.c. Y entonces hacemos lo mismo. Incluimos naturales.h, con lo cual la palabra natural ya existe. Y ahora encontramos todo el código de las funciones, se compilan y se genera su código. Y ahora cuando ligamos los dos ficheros, efectivamente donde main ponía suma, ahora sí sabemos que el código de suma existe y ya está compilado. Y el compilador lo liga todo y genera el ejecutable. ¿Vale? Entonces cuando le damos esto, llegamos al error del punto y coma que falta. ¿Bien? Está todo bien, excepto lo del punto y coma que ha detectado vuestro compañero. Mirad qué error ha dado por un punto y coma que no hemos puesto en el punto H. Y esto es poco, ¿eh? O sea, yo he llegado a ver cientos de líneas de errores solo por un punto y coma en un punto H. Entonces es súper delicado este tipo de detalles. ¿Vale? Ahí está. Si ejecutamos, me sale esto.
Este es el programa principal. Y al ejecutarlo, yo tenía una variable z de tipo natural, con el 0, una a con el 1, una b con el 2, r, en la que guardaba la resta de a menos b, 1 menos 2 ha salido menos 1. Y luego dividía a entre z, 1 entre 0, y ha salido una excepción de coma flotante. ¿Vale? Entonces, antes de entrar en estos errores que nos ha producido la ejecución, vamos a ver qué es lo que le falta a nuestro módulo para poder ser un módulo de verdad, con todas las de la ley en C. Lo único que le falta a nuestro módulo es que protejamos todo lo que hay dentro del punto H para que solo se incluya una vez en el ejecutable final. Os he dicho que el compilador de C coge todos los ficheros, va sustituyendo los include por los ficheros, ¿vale? Y al final lo compila todo. Lo que hace el compilador de C es como si fuera un fichero C gigante. Y cada vez que hay un include, coge el contenido y lo concatena en ese fichero gigante. Entonces, si os dais cuenta, como en main se incluye naturales y en naturales C se incluye naturales.h también, se estará incluyendo dos veces. Entonces, hay que evitar que se incluyan múltiples veces lo que aparece en los ficheros .h. Porque aunque en este caso no nos ha dado ningún problema, podemos generar ficheros .h que sí nos den problemas. Por ejemplo, si yo tengo aquí una variable z, que quiero que sea el 0, para que no tengas que inventártelo tú, ya me lo invento yo. Y como soy el .h del módulo, y tú me vas a incluir siempre que quieras usar naturales, ya tienes el 0 definido como z, ¿vale? Pensemos que esa es la idea. Cuando yo le doy a compilar esto, lo que me sale es un error porque hay un símbolo duplicado. ¿Lo veis? ¿Por qué hay un símbolo duplicado? Porque tengo esta variable z incluida en main, aquí, y también incluida en naturales.c. Entonces está dos veces declarada. ¿Se entiende? Para evitar este tipo de cosas, lo que vamos a hacer es proteger nuestros ficheros .h con unas directivas especiales del preprocesador. El preprocesador es la herramienta que usa el compilador antes de empezar a compilar para unir todos los ficheros, sustituir los include por el contenido, sustituir los define por el valor que hemos puesto, las constantes, ¿os acordáis cómo hacíamos las constantes con define? Vale. Pues el preprocesador también soporta una técnica que se llama compilación condicionada. Y eso se hace así. Si no está definido if no def, y pongo aquí un nombre, el que yo quiera. Entonces, haces todo esto de aquí y aquí termina el if del preprocesador. Si no está definida la etiqueta nombre, todo esto lo coge el preprocesador. Pero si ya está definida la etiqueta nombre, no lo coge. Entonces lo que me interesa es definir la etiqueta nombre dentro del if, para que la primera vez que se lee este fichero nos encontremos con que nombre no está definida y se incluya todo, pero la segunda vez que se intente incluir el fichero, como nombre ya estará definido, no se incluirá nada porque ya existe. En mi megafichero, que es la composición de todos los programas, de todos los ficheros C y H, solo quiero que aparezca una vez cada contenido de cada fichero H. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ok? Ahora, ¿qué nombre pongo aquí para que me funcione esto? Tiene que ser un nombre único, porque si no es único, si siempre pongo nombre, la palabra nombre, pues me va a llegar a otro fichero .h distinto y no lo va a incluir. El mejor nombre es uno que sea único y que sea fácil de recordar y de poner aquí. Pues el mejor que se me ocurre a mí es poner el mismo nombre que el nombre de fichero.
porque el nombre del fichero en principio también va a ser único en esta carpeta. Pues lo habitual, de hecho, es poner subrayado, subrayado, naturales, subrayado H, subrayado, subrayado. Cualquier cosa vale siempre que ponga lo mismo aquí. Y siempre que sea diferente lo que ponga en los demás ficheros .h. ¿Bien? Pero la estrategia esta de repetir el nombre así, pues es bastante habitual en la comunidad que programa en C. ¿Se entiende? Vamos a ver si ahora puedo compilar esto. ¿Qué me dice esto? Me dice que tengo duplicado Z otra vez. No la tengo aquí, no la tengo aquí, no la tengo aquí, pero no la puedo poner así. Vale. Entonces, si yo quiero usar una variable en un módulo, por ejemplo esta Z, tengo que dejar que la incluya todo el mundo, como estaba haciendo antes, una sola vez. Pero lo que no puedo permitir es que se declare múltiples veces. Entonces, para hacer eso, tengo que utilizar una palabra reservada de C que se llama extern. Si yo pongo extern, cuando ahora compile, el error que me dice es diferente. Ojo, porque me está diciendo aquí que ya está duplicado esto. Dejad un segundo que pruebe una cosa. No, vale. No, lo que me está diciendo es que he puesto que es externa, pero no la he declarado en ningún sitio. Entonces, si pongo aquí que es externa, la tengo que declarar de verdad en algún sitio. Ah, no, perdonadme. El problema es que le he dado valor. ¿Vale? Tengo mi natural Z sin ningún valor y ahora lo puedo incluir desde múltiples ficheros, que la inclusión solo se hace una vez y entonces no me da duplicados, ¿ok? Pero, por más que yo haga esto, si le doy valor, me va a fallar porque está declarándose múltiples veces. Si yo quiero tener, como decía, una variable del módulo que pueda usar todo el mundo, tengo que conseguir que solo esté declarada una vez, aunque todo el mundo la conozca. Y para eso, como decía antes, uso extern y la tengo que declarar en algún sitio de verdad. Aquí la pongo sin inicializar y en naturales la pongo inicializada. ¿Vale? Entonces, esta sería la declaración y esto sería una directiva que le dice al compilador, oye, Z va a existir, va a ser una variable de tipo natural, pero tiene que estar en algún sitio. Aquí todavía no está. Todos los ficheros que incluyan natural.h comprenderán eso y podrán usar la palabra Z, pero hasta que no se incluya naturales.c no se declarará la variable de verdad. Si ahora falla, ya sí que estaría en el fango, pero ahora no. ¿Vale? Entonces, repito, para evitar el caos. Si quiero hacer un módulo, tengo que hacer dos ficheros, con el mismo nombre y diferente extensión. En el que se llama .c pondré todo el código de las funciones y las declaraciones de variables que yo quiera usar en todos los demás módulos. Y en el fichero .h pondré todas las declaraciones de funciones sin su código, las declaraciones de renombrados de tipos y para las variables que yo quiera publicar. De alguna manera estoy haciendo pública la variable que está dentro del módulo, la estoy haciendo pública para todo el que quiera usar el módulo, las pondré con extern. ¿De acuerdo? Ahora en mi programa main, en lugar de esta Z, pues yo debería poder utilizar aquí mi Z mayúscula. ¿Vale? Bien, hasta aquí la técnica para hacer un módulo se entiende, ¿no? Vale, pues una vez que ya somos capaces de programar usando módulos y creando nuestros propios módulos, ahora nos tenemos que enfrentar al siguiente problema. El siguiente problema es este. Algunas veces yo programo un módulo
en el que tengo operaciones como suma, que no tiene ningún problema, pero tengo operaciones como resta, que sí me puede generar algún problema. ¿Por qué? Porque la resta de naturales pues no siempre se puede hacer. Yo no puedo restarle a 1 2, si estamos hablando de naturales, ¿verdad? Pero aquí me está dejando hacerlo, y me está saliendo un -1. Y tampoco puedo dividir 1 entre 0, y sin embargo me está dejando hacerlo, y me está saltando ya un error en tiempo de ejecución, porque el coprocesador matemático no es capaz de hacer esa división. Entonces, entramos ahora en lo que se llama la gestión de errores dentro de un módulo, en general en C, pero dentro de un módulo en particular. ¿Cómo gestiono yo los errores si estoy escribiendo el módulo naturales que lo tiene que usar otro programador? Fijaos que ahora entramos en una situación en la que podemos distinguir entre una persona que es la proveedora del módulo, el programador que crea un módulo, y los usuarios del módulo, programadores que usan este módulo pero que no lo han programado ellos, ¿vale? Entonces, los que usan son los clientes y normalmente solo ven el fichero .h. No me dan el código fuente normalmente, me dan el fichero .h y una biblioteca ya compilada normalmente, con todo el código oculto, no lo puedo ver. Yo sé cómo utilizarlo a través del fichero .h, pero no sé cómo está hecho. No me importa mientras que funcione. Pero yo, que soy el programador del módulo, tengo que hacer algo para evitar que los resultados sean incorrectos, o por lo menos avisar de que está pasando algo que no debería. Entonces, si estoy programando la función resta, ¿cómo aviso yo al usuario de que se ha producido una situación que no es correcta y por lo tanto no puedo hacer la resta o la división? ¿Cómo se os ocurre a vosotros que podemos avisar al usuario? Con una variable que le cambiamos el valor indicando que se ha producido un error. ¿Pero dónde pongo esa variable? La z la habíamos puesto como si fuera casi una constante. ¿Qué significaba el 0? Con un mensaje de error, imprimiendo un mensaje de error. Si imprimimos aquí un mensaje de error, entiendo que cuando nos damos cuenta, cuando la B es mayor que la A, si nos damos cuenta de que hay una situación incorrecta, imprimo un mensaje de error. Si hago eso, tengo lo que se llama un efecto colateral. Y es que tengo una función que supuestamente hace una resta de números naturales, pero de vez en cuando me imprime por la pantalla. Y esos efectos colaterales no son muy agradables. Si la función se llama resta, tiene que restar, no imprimir por la pantalla. Yo soy el usuario y ya imprimiré por la pantalla si me entero de que la resta no se puede hacer. La cuestión es que esta función debe avisar al usuario de la misma de que no puede hacer la resta. Una técnica para hacerlo es devolver un código de error. Por ejemplo, si yo pongo aquí que devuelva -1, el -1 no es un natural, es un valor que no está dentro del dominio de los naturales. Por lo tanto, es un valor que nunca voy a usar en ninguna operación cuando el resultado sea correcto. ¿Se entiende? Y yo puedo avisar al usuario de mi módulo mediante un comentario aquí, por ejemplo, realiza la resta b menos a siempre que b sea menor o igual que a. En caso contrario, devuelve -1. Y con esto el usuario sabe que cuando ejecuta la función resta tiene que llevar cuidado y comprobar el resultado. Si el resultado es -1, se ha producido un error. ¿Vale? Y terminamos aquí con un mensaje, con una salida de error. Que esto era exit failure. ¿Esto lo hemos usado alguna vez ya? ¿Y el exit success? Seguro que no.
Estos son dos constantes que están en stdlib y que se pueden utilizar en main para devolverle al sistema operativo si el programa ha terminado bien o mal. Si la función resta me devuelve -1, yo sé que se ha producido un fallo. Bueno, pues vamos a ver. Error en la resta. Y se termina el programa aquí, no se llega a hacer la división porque terminamos con una salida de error. ¿Vale? Esto es una forma de comunicarle al usuario que la operación no se ha conseguido hacer. ¿Vale? Como haríamos lo propio en la división. Pues si la b es 0, return -1. ¿No? Y yo aquí pues pongo si la r es -1 y copio mi mensaje. Error en la división. ¿Ok? Entonces, esto es una técnica. Ahora bien, esta técnica para informar de errores no la puedo aplicar siempre. ¿Por qué no la puedo aplicar siempre? ¿De qué depende que pueda aplicarla o no? ¿Qué creéis vosotros? ¿Cuándo no podría aplicar yo esta técnica? Cuando pueda trabajar con el menú. Cuando el -1 también sea un valor del dominio de lo que devuelve la función. Pues pongo -2. ¿Y si el -2 también es parte del dominio? ¿Y si todos los enteros son parte del dominio? ¿Y si no hay forma de devolver nada que no sea un valor válido del dominio? Pues en esos casos no me vale esta técnica. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer en esos casos? Lo que tú has dicho al principio. Usar una variable del módulo. Z no. Pero puedo declararme una variable entera, por ejemplo, error, y hacer que esa variable de este módulo contenga el último código de error que se haya producido. ¿Vale? Si quiero que esa variable la pueda utilizar cualquier otro módulo, el módulo main, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Extern. ¿Vale? Y yo pondré aquí un comentario. Contiene el último código de error generado. ¿Vale? Y este fichero que antes tenía este comentario, ahora no me vale. Bien, estamos en una segunda técnica. Que os quede bien claro. La primera técnica ya la hemos entendido, está terminada. Ahora estamos haciendo otro enfoque diferente. Es con código de error en una variable del módulo. La documentación de esta función resta ya no puede ser así. Realiza la resta b menos a siempre que b sea menor o igual que a. En caso contrario, pone un -1 en la variable error. O un 1. Ya no hace falta que sea negativo, ¿no? Pone el código de error 1 en la variable error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como usuario de este módulo? Cada vez que ejecuto resta, tendré que comprobar el valor de la variable error. No vaya a ser que tenga un código de error. ¿Se entiende? Y haría algo parecido para la división. ¿Vale? Aquí haría la división. Hace A entre B. Si B es distinto de 0, si no, pone un 2 en la variable error. ¿Por qué pongo un 2? Porque el error que se ha producido es distinto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo uso esto? Pues muy fácil. En lugar de comprobar el valor de R, compruebo el valor de error. Si el valor de error es distinto de 0, significa que habrá error. Solo tengo que asegurarme que esto se inicialice a 0 y en principio ya lo tengo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Poner el código de error en la variable error. ¿Vale? Error igual 1. Y aquí da igual lo que devolvamos, porque lo importante no es lo que devolvamos ahora,
sino que en la variable error no hay un 0. Ahora sí. ¿Vale? Error en la resta. ¿Se entiende esta parte también? ¿Sí? Vale. Esta técnica, que no está mal, se utiliza por muchas funciones del sistema en C. Ahora veremos cómo se utiliza exactamente en el sistema, en la biblioteca del sistema de C. Pero si yo quisiera informar de una manera un poco más detallada de cuál ha sido el código de error, de qué es lo que significa cada código de error, quizá lo que pudiera hacer es tener un texto asociado a cada error, ¿vale? Entonces, si yo quiero saber cuál es el mensaje de error asociado a cada código de error, lo que se suele hacer en estos casos también es poner una función en el módulo que me traduce de código de error a mensaje de texto. Entonces, esa función, que la podemos llamar error o mensaje de error, esa función mensaje de error esperará un código de error y que devolverá. Si quiero que me devuelva un mensaje de error, ¿qué devolverá? ¿Qué tipo? Char asterisco, ¿ok? Y esta función, ¿qué hará? Si sabemos que el código 1 es para los errores de la suma y el código 2 es para los errores de división, pues lo que podemos hacer aquí es poner o un if o un switch y poner aquí todos los mensajes, o podemos hacer esto. Me puedo crear una tabla, un array de cadenas de mensajes de error, un array de mensajes de error. Si es un array, y lo voy a llamar mensajes de error. Si es un array, le tengo que poner corchete, ¿no? Para declararlo. ¿De qué tipo será el array? Char es un array de... Esto sería un string, una cadena. Quiero un array de cadenas. Eso sí, char puntero. Mensajes error es un array de punteros a char. Y como una cadena de caracteres es un array de caracteres, tengo un array de cadenas de caracteres. Fijaos que no le pongo tamaño porque le voy a dar los valores directamente entre las llaves. ¿Cuáles son los valores? Pues no se puede restar si B es mayor que A, por ejemplo, y no se puede dividir por 0. ¿Veis que esto es una cadena y esto es otra cadena? Entonces tengo un array compuesto por dos cadenas, ¿de acuerdo? Ahora bien, me pasan el código de error, que es un 1 en el primer caso y un 2 en el segundo caso. ¿Qué devuelvo yo aquí? Return, ¿qué? Mensajes error de corchetes, ¿qué? Código -1. ¿Sí? ¿Perfecto? Ok. ¿Qué necesito para poder usar mensajes de error desde el main? Si yo pongo aquí... Exactamente. Para poder usar esta función que yo acabo de crear dentro del fichero fuente del módulo naturales, tengo que ponerla en el fichero de cabecera. Entonces me llevo esto, que es la declaración, aquí arriba del todo. ¿Vale? Me tengo que llevar también el array. No, el array se puede quedar como una variable privada en este módulo. Está oculta en el módulo, la usa la función mensaje de error, pero nadie más tiene acceso a ella. Y ahora sí que desde main yo puedo aquí poner error en la división, %s, y poner mensaje error
y le paso el código de error. Y aquí una cosa parecida, %s, mensaje error, y le paso el código de error. Vamos a ver lo que sale. ¿Qué me falta? Un punto y coma en naturales C en la línea 10. En la línea 10, un punto y coma en la anterior. Vale. Ahora sí. Error en la resta, no se puede restar si b mayor que a. ¿Vale? Bien. Pues para terminar la última hora, para terminar la primera hora de clase, vamos a ver cómo hace esto mismo que acabamos de ver aquí, cómo se hace de verdad, cómo realmente se está utilizando una técnica así para las funciones de biblioteca del sistema. Entonces, hay una función que se llama perror, y si yo hago man perror, me aparece. Dice que es de la biblioteca estándar de C, que se encuentra en el fichero, su declaración se encuentra en el fichero stdio.h, ¿vale? Que admite una cadena de caracteres como entrada, y lo que hace perror es que según el último mensaje, según el último código de error que se haya producido en el sistema, muestra un mensaje u otro. Y ese mensaje que muestra lo precede con el mensaje que tú le pases primero, ¿vale? Como parámetro. Pero aparte de eso, al ver la documentación de esta función, nos aparece aquí esto: sysnerror y sysnrrlist. Fijaos, sysnrrlist es un array de punteros a char y sysnrr es un entero. Entonces tengo aquí un programilla hecho ya que se llama errores del sistema, en el que lo que hace es, primero, utiliza sysnrr para recorrer todo el array de mensajes de error del sistema, y luego utiliza esta función para mostrar el mensaje de error que hay en ese array, en la posición correspondiente al código de error. Esta función strerror lo que hace es que devuelve una cadena con un mensaje de error asociada al código de error que yo le paso aquí, exactamente igual que la que hemos hecho nosotros. Nuestro mensaje de error era exactamente igual que esta función, y esta función la tenemos en string.h. Pero los códigos de error que maneja esta función son los errores del sistema. Entonces, este pequeño programa que yo tengo aquí lo que hace es que muestra todos los errores posibles del sistema. Vamos a verlo. Mirad, 103 errores del sistema. Hay un montón de errores relacionados con temas que todavía no habéis visto en primero, porque los errores del sistema son errores graves, errores que tienen que ver con el acceso a la red cuando falla la red, errores que tienen que ver con el acceso al disco duro o al sistema de ficheros cuando falla el sistema de ficheros, errores que tienen que ver con procesos, que son las aplicaciones que están funcionando, ¿vale? Cuando en segundo empecéis a trabajar con llamadas al sistema, entonces os aparecerán errores de estos. Para saber qué error es el que se ha producido en el sistema, lo que podéis hacer es consultar la variable errno, que es número de error, ¿vale? Esa variable está en el fichero errno.h y contiene el último código de error del sistema. Con esa variable y strerror puedo imprimir el código y el mensaje de error que se acaba de producir. Por ejemplo, si estáis intentando abrir un fichero y resulta que lo estáis intentando abrir de un pendrive y el pendrive ya se ha expulsado, pues va a fallar. La función que abre fichero en C va a fallar. Miráis el código de error de la variable errno y con strerror os saldrá pues probablemente que el dispositivo está desconectado o algo así, ¿vale? O sea, os saldrá alguno de los mensajes que hay aquí, no sé exactamente cuál. Uno de estos. Device error, mejor dicho. Alguna cosa así,
¿De acuerdo? ¿Se entiende? Vale. Recapitulando para cerrar la primera hora. La programación modular nos tiene que servir para descomponer nuestros programas en múltiples ficheros. Bien, de manera que sean cada uno de los módulos piezas más o menos independientes y homogéneas. Y esas piezas las voy a poder reutilizar en diferentes proyectos, en diferentes aplicaciones. ¿Cómo hago un módulo en C? Con un fichero .c que tenga todo el código de las funciones y las variables que yo quiera tener públicas, y un fichero .h donde pondré los tipos, la cabecera de las funciones, solamente la declaración, y con extern el aviso de las declaraciones de las variables que vaya a hacer públicas, ¿vale? Con las directivas if, no def, define y endif protegeré el fichero de cabecera para que no se incluya múltiples veces, y con eso tendré mi módulo compilado. La ventaja de tener mi módulo terminado. La ventaja de tener un módulo terminado es que se pueden compilar por separado. Entonces yo puedo hacer gcc -c naturales.c y esto me genera el fichero naturales.o. ¿Lo veis aquí? Eso ya está compilado. Ahora puedo compilar, igual que estaba compilando antes el programa completo, poniéndole los dos ficheros fuentes, puedo poner solamente el main y aquí el o. Y el o ya no se compila, porque ya está compilado. El o lo utiliza. ¿Dónde está lo bueno de esto? Que yo cojo el .h y el .o y te lo paso a ti. Y tú puedes usar naturales. No sabes cómo están hechos por dentro. No sabes cómo funciona suma y resta, pero los puedes utilizar. Ya te puedo vender un trozo de aplicación sin que tú lo puedas revender, ¿vale? Porque el código lo sigo teniendo yo. ¿Se entiende la idea? Vale, pues con esto paramos la primera hora.